En primer lugar, de verdad quiero agradecer la oportunidad de comparecer en esta subcomisión para contribuir desde el conocimiento de la profesión farmacéutica al análisis de la situación de los medicamentos de veterinaria en España. Lo hago en nombre de todos los farmacéuticos de nuestro país como presidente del Consejo General, corporación de derecho público que agrupa a más de 81.000 profesionales expertos en el medicamento. Señorías, la cuestión que ocupa esta subcomisión es abordar esa situación global del sector de veterinaria. Un sector de gran relevancia en nuestro país y una profesión sanitaria y científica, una profesión compañera con la que colaboramos siempre en la búsqueda de un mismo objetivo, mejorar la salud desde un enfoque One Health. Compartimos plenamente sus reivindicaciones legítimas como son ejercer con la flexibilidad necesaria en la prescripción, que se valore adecuadamente su trabajo y que perciban la retribución que corresponda. En todo ello, nos tendrán siempre a su lado. También en esa demanda que compartimos entre ambas profesiones de la urgencia de poner en marcha la especialidad de salud pública. Dicho esto, mi propósito hoy es centrarme en la dispensación de los medicamentos veterinarios para animales de compañía y en el marco de las garantías sanitarias que la regulan, un ámbito en el que creemos que tenemos una responsabilidad directa. Quiero explicar qué está ocurriendo realmente con estos medicamentos y cómo creemos que se debe actuar para proteger la salud de nuestros animales de compañía en coherencia con el modelo sanitario y con el enfoque One Health. Y para ello, señorías, estructuraré mi intervención en 3 bloques. En un primer bloque comenzaré por dar contexto y explicar qué está pasando. En el segundo les explicaré qué implican las prácticas que ahora mismo están sucediendo y en un tercer bloque expondré nuestras recomendaciones concretas. 3 partes que espero que sean muy claras. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? ¿Y qué proponemos? Empezaré, señorías, por lo sucedido en el último año, en torno al debate generado por la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023. En los últimos meses, algunos colectivos cuestionan una norma concebida para reforzar la seguridad y el control en la prescripción y dispensación de antibióticos veterinarios en línea con la estrategia nacional y europea frente a las resistencias antimicrobianas. Una de las medidas de este decreto es la comunicación en Presvet, sistema del Ministerio de Agricultura, de todas las prescripciones de antibióticos. Este requisito empezó a aplicarse sin ningún tipo de incidencia en julio del año 2024 para animales productores de alimentos y en enero del año 2025 para animales de compañía. Y es precisamente a partir de ese momento cuando se aplica en la práctica de las clínicas veterinarias, cuando surge la oposición a esta medida y se evidencia un uso indebido de la cesión, incumpliendo la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Señorías, la cesión, reconocida en nuestra legislación, es una herramienta excepcional y estrictamente limitada. Se refiere únicamente a la entrega sin ánimo de lucro de medicamentos con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento cuando existe una dificultad real y acreditada para acceder al medicamento. La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 ha puesto de manifiesto que la cesión no estaba siendo excepcional, sino una práctica reiterada que vulneraba la normativa. En este contexto, hemos conocido con sorpresa que el Ministerio de Agricultura ahora plantea reformar este decreto para legalizarlo, sin poder hacerlo, ya que está regulado en ley, ese uso, bajo nuestro punto de vista, abusivo de la cesión. Aún así, es una reforma en la que compartimos las medidas orientadas a reforzar la seguridad jurídica de la prescripción, pero en las que nos oponemos a que se modifique un principio básico que evita los conflictos de interés. El principio de que quien prescribe un medicamento no lo dispensa y viceversa.
Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué es imprescindible mantener el principio de la independencia profesional con la separación entre la prescripción y la dispensación? Pues me refiero con ello al doble control que protege al paciente y a los animales de compañía y asegura la independencia clínica. Y por otra parte, yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, precisamente ahora, algunos sectores quieren romper este principio? Señorías, esta separación no es un formalismo, es un pilar básico del ordenamiento jurídico que garantiza que quien decide el tratamiento lo hace solo y exclusivamente en función de un criterio científico y clínico, no de un beneficio económico o de una disponibilidad limitada de medicamentos. Entonces, ¿por qué una parte del sector quiere romper este principio? Porque, señorías, en estos momentos las clínicas concentran el 77% del mercado de los medicamentos de veterinarios, más de 382 millones de euros, que recuerden que tienen que cederse sin ánimo de lucro. No son datos de los farmacéuticos, son datos de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía en su informe de 2025. La obligación de registrar en el sistema creado por el Ministerio de Agricultura, el sistema Presvet, ha puesto de manifiesto prácticas irregulares que antes no eran visibles. Ustedes bien saben que cuando se pone en marcha un sistema de control que aporta transparencia, se empiezan a mostrar con nitidez lo que realmente ocurre. Bien, pues lo que ocurre es que una parte significativa de los medicamentos, incluidos los antibióticos, se están entregando fuera de esa legalidad. De ahí la presión para cambiar la norma, para legalizar irregularidades. Todos sabemos que la utilización masiva y sin control de antibióticos tiene un impacto directo en la salud humana, animal y ambiental, que compromete de manera evidente el enfoque del One Health. Como ya se ha visto en esta subcomisión, España sigue siendo el segundo país que más antibióticos emplea en este ámbito. Señorías, no se trata en absoluto de criminalizar a nadie, se trata de buscar soluciones. En la actualidad, el 70% de las prescripciones de antibióticos que se usan en los animales de compañía se concentran en solo 3 principios activos de los 33 disponibles: la amoxicilina, el metronidazol y la doxiciclina. Señorías, ¿somos conscientes del riesgo de generar resistencias a los antimicrobianos y del grave impacto en la salud global y en la salud de nuestros animales de compañía? Cuando se utiliza de forma masiva un número tan limitado de antimicrobianos, por criterios posiblemente económicos y no clínicos, no solo se vulnera el marco legal vigente, sino que se compromete la salud pública y se favorece la aparición de resistencias. Y se utilizan solo 3, porque, bueno, ustedes lo sabrán, es imposible que en una propia clínica dispongan de todo el arsenal terapéutico que, sin embargo, sí puede haber en una farmacia, en todas sus formulaciones y vías de administración, para poder responder adecuadamente a las necesidades de cada animal, en cada caso, como sucede en la humana. Si la cesión se utiliza correctamente, no tendríamos la situación actual. El 80% de los antibióticos se entregan en las consultas de veterinaria y solo el 20% en las farmacias. Señorías, no existe ningún problema de disponibilidad en la actualidad en las farmacias. Esta afirmación es, en la actualidad, sencillamente falsa. Hoy, la distribución farmacéutica cuenta con el 97% de los antibióticos veterinarios que pueden ser dispensados en una farmacia, es decir, prácticamente con la totalidad. Sin embargo, deben saber que la mitad de las presentaciones comercializadas de antibióticos veterinarios no están adaptadas para poder ser dispensadas en las farmacias. El problema está aquí, con formatos de centenares de cápsulas o comprimidos
completamente alejados de las pautas posológicas. Y hay un elemento adicional. Casi el 20% de las presentaciones comercializadas de antibióticos no cuentan con ningún envase pequeño o ajustado, a pesar de existir esos formatos autorizados por la Agencia Española del Medicamento, pero que no lo están comercializando. La conclusión, yo creo que la sacan ustedes, es clara. No existe un problema de acceso en la farmacia. Existe un problema de presentaciones que la industria farmacéutica veterinaria no pone en el mercado, aun estando autorizadas por la Agencia Española del Medicamento. Pero vamos a seguir ahondando. Hemos analizado, por supuesto, los datos de la encuesta del Consejo General de Veterinaria, en la que se denuncia la falta de disponibilidad en las farmacias. Bueno, pues bien, lo que evidencian los datos de esta encuesta no es la falta de disponibilidad, sino una prescripción, no sabemos si forzada o no, de medicamentos no comercializados o con problemas de suministros modificados por la propia Agencia del Medicamento, nada más y nada menos que en una cantidad del 70%. Dado que también se confirma con el análisis de Presvet, que es el análisis de los datos del Ministerio de Agricultura. Creo que la situación está clara. Cuando se registra y se trabaja con transparencia, la realidad inevitablemente aparece. Los farmacéuticos lo sabemos bien, llevamos décadas haciéndolo, con absoluta trazabilidad y bajo sistemas de control riguroso. Estamos habituados a funcionar así, no tiene más mérito, estamos habituados a ello. Y así debe ser, o así lo entendemos, para todos los sanitarios, porque lo que tenemos en nuestras manos es la salud. También para nuestros compañeros veterinarios, que deben poder prescribir con flexibilidad y con seguridad jurídica. Esta autonomía debe garantizarse, así como la posibilidad de usar medicamentos de uso humano cuando sean necesarios y contar con un arsenal terapéutico adecuado con las presentaciones y dosificaciones que requieren sus pacientes. Pero esto hoy no está sucediendo. Como decía mi homólogo, el presidente del Consejo General de Veterinaria, la semana pasada, contamos con 7 veces menos de medicamentos autorizados que en humana y 8 veces menos de tipos de presentaciones. Enfoquemos, por lo tanto, el problema donde está y no rompamos un modelo garantista que funciona. Como farmacéuticos, nuestra labor se orienta a garantizar el correcto almacenamiento, custodia y conservación de los medicamentos, a informar sobre el uso seguro y eficaz y a realizar el seguimiento farmacoterapéutico que permita detectar interacciones o efectos adversos. Solo pedimos, señorías, cumplir nuestra función sanitaria, dispensar los medicamentos conforme al marco legal vigente, asegurando trazabilidad, control y uso racional y evitando que intereses económicos deriven en una concentración peligrosa de la prescripción en unas pocas moléculas con el riesgo que ello supone para la salud pública. Y conviene decirlo con claridad porque incluso esto se ha llegado a cuestionar. El farmacéutico es el único profesional experto en el medicamento en su integridad, tanto en el uso humano como y, por supuesto, en el uso veterinario. Les voy a decir por qué. Nuestra formación de grado incorpora 70 créditos ECTS dedicados específicamente a los medicamentos, frente a nuestros compañeros veterinarios que tienen 16 créditos. Por ello, nosotros consideramos que es fundamental que el uso de los medicamentos veterinarios mantengan las mismas garantías que se establecen para el uso de los medicamentos humanos, ya que la salud de la población y de los animales de compañía ha de estar por encima de cualquier otro tipo de interés. Pues bien, voy a pasar a ese segundo bloque que les comentaba, en el que me voy a centrar en lo que implican estas prácticas. Los efectos de esta praxis, que incumplen, bajo nuestro punto de vista, claramente la ley, suponen un perjuicio directo para la ciudadanía y comprometen la seguridad en el uso de los medicamentos de veterinaria. Y lo hacen, además, en un ámbito donde la perspectiva One Health es absolutamente esencial porque todo lo que afecta a la salud animal repercute también en la salud pública
y en la protección medioambiental. En este contexto, estas prácticas generan tres problemas especialmente graves. En primer lugar, ponen en riesgo la salud pública dificultando un control adecuado del uso de antibióticos y otros medicamentos veterinarios con el impacto que ello puede tener en resistencias, bioseguridad y salud comunitaria. En segundo lugar, vulneran la separación entre prescripción y dispensación, favoreciendo prescripciones inadecuadas y rompiendo un principio básico de cualquier sistema sanitario moderno, que quien prescribe no obtenga beneficio económico del medicamento. Tercero, carecen de transparencia ya que se desconoce el precio real que se está pagando por los medicamentos. Sobre este último punto, la ley establece claramente que esos medicamentos deben entregarse sin ánimo de lucro en las clínicas. Sin embargo, todos sabemos que suponen un importante y relevante coste dentro de las propias clínicas. Y como decía, según AMBAC, representan una parte significativa más de los 392 millones de euros que les comentaba anteriormente. Normalmente estos medicamentos, además, se incluyen dentro de los honorarios profesionales, que tributan al 21% en vez del 10% que corresponden a los propios medicamentos. Esta distorsión fiscal hace que se pudiera estar pagando por los ciudadanos entre 45 y 65 millones de euros más que los que deberían ser. Estas prácticas rompen la coherencia del modelo One Health. Y el riesgo no termina aquí. Un informe también de la Confederación Empresarial Veterinaria Española refleja que en el año 2030 solo un tercio de las clínicas veterinarias serán independientes y el resto estarán en manos de las grandes cadenas. Señorías, la situación es mucho más compleja de lo que parece. Una concentración del mercado, como ya se ha demostrado en el Reino Unido, encarece el precio de los medicamentos. El informe de la Autoridad de Competencia del Reino Unido advierte que la concertación de este sector reduce la independencia profesional, aumenta las prescripciones y encarece los tratamientos que además duran más. Dice esta agencia del Reino Unido de la competencia y concluye diciendo que el precio medio de los medicamentos veterinarios subió un 63% entre el año 2016 y el año 2023 y que en las grandes cadenas los precios son de media un 16% más altos. Además, el precio de los medicamentos más habituales es el doble en las clínicas veterinarias en el Reino Unido que en las farmacias. ¿Queremos este modelo para España? ¿Queremos este modelo en España? Nosotros, la profesión farmacéutica, queremos defender un modelo que establezca garantías y apueste por el uso racional de los medicamentos veterinarios, como en el caso de los medicamentos humanos. Porque con medicamentos para animales de compañía no hay que asumir más riesgos o reducir los controles como si su bienestar y buen tratamiento no nos importase. Se han presentado aquí un relato que sugiere que el modelo español es anómalo, que criminaliza a los compañeros veterinarios y que los compañeros europeos funcionan bajo otros esquemas distintos. Bueno, pues miren, España aplica la normativa comunitaria exactamente igual que el resto de los Estados miembros, tanto en la prescripción como en la trazabilidad de los antimicrobianos. Se ha afirmado que en Europa lo normal es que el veterinario prescriba y que suministre. Señorías, esto no es correcto. Hay países donde el suministro directo existe, sí, pero ninguno de ellos tiene un sistema de trazabilidad, de farmacovigilancia y de control comparable al español. España no es una excepción. España es un país líder. España es un país con estándares muy altos en todo lo que es salud. Y abandonar un modelo que funciona para ir hacia uno que reduce el control sería dar un paso atrás en la seguridad. En todo este contexto, con todo el ruido mediático y parlamentario, con manifestaciones, mociones, preguntas, prácticamente en todos los parlamentos autonómicos, nosotros, a los que yo represento, los farmacéuticos, solo nos hemos dedicado a una cosa, a trabajar. Por ejemplo,
para favorecer esa disponibilidad de medicamentos y que se adapten los formatos para que puedan ser dispensados en las condiciones legalmente establecidas. Por cierto, aspecto en el que no hemos encontrado mucho apoyo de la industria farmacéutica veterinaria. Pues bien, esto es lo que hemos hecho, trabajar y trabajar con el Ministerio de Agricultura, con la Agencia Española del Medicamento, como siempre lo hacemos en cada proyecto o en cada ámbito al que somos llamados. Quiero ir concluyendo y lo haré entrando en la tercera parte, las propuestas concretas para el trabajo de esta subcomisión. Desde la Organización Farmacéutica Colegial creemos que la dispensación de los medicamentos de veterinarios en las farmacias forman parte de un modelo de protección de la salud pública. Y por ello lo sintetizamos en 3 propuestas que consideramos esenciales. La primera, la de garantizar el estricto cumplimiento de la ley en materias de prescripción y dispensación. Esto implica mantener y hacer efectiva la incompatibilidad entre ambas funciones y asegurar que sea el farmacéutico quien ejerza con independencia y plena responsabilidad la custodia, conservación y dispensación de los medicamentos veterinarios para animales de compañía con todas las garantías de seguridad y trazabilidad. La segunda, erradicar las prácticas irregulares en estos centros. Proponemos fortalecer el impulso de las medidas de inspección y control que eviten el uso fraudulento de la figura de la cesión y la venta encubierta de estos medicamentos. La tercera, facilitar el acceso seguro al medicamento veterinario. Es necesario que las autoridades insistan a los laboratorios a que se comercialicen formatos adecuados de medicamentos que muchas veces están ya autorizados y no comercializados. La industria farmacéutica veterinaria tiene la responsabilidad de abastecer adecuadamente al sector, ofreciendo medicamentos que respondan a sus casuísticas y especificidades adaptando presentaciones, formatos y dosis a las necesidades reales de los animales. Ese esfuerzo debería ser una prioridad de los laboratorios hoy, pero creemos que no lo es. Y finalizo, señorías, esto no es un debate corporativo, esto es un debate sanitario. El medicamento es un bien sanitario. Es un bien sanitario esencial que exige garantías, control y profesionales cualificados. Defender que los medicamentos veterinarios se dispensen en las farmacias no es defender a un colectivo, a mi colectivo. Es defender la salud pública y el enfoque One Health, la seguridad del medicamento, la transparencia para con los ciudadanos y la prevención de las resistencias antimicrobianas. Lejos de dar pasos hacia atrás, es el momento de reforzar un sistema pionero en Europa con altísimos estándares de garantía en torno al uso del medicamento, porque solo así protegeremos la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el turno de partidos. Me parece que comenzamos por el Grupo Republicano. Bé, moltes gràcies, president. Gràcies. Crec que és important avui la seva compareixença perquè penso que justament... m'espero? És que si no, no. Perfecte. Perdó. Deia que moltes gràcies per venir avui i més a aquestes hores. És important que avui estigui vostè aquí representant el Col·legi de Farmacèutics perquè penso que justament jo intento ser optimista de mena i vull pensar que podem, des d'aquesta comissió i des de la nostra humil posició al meu grup parlamentari, intentar ser aquesta posició de nexe, d'intentar trobar uns punts d'acord que encara que semblin que estan molt lluny, crec que vostè ha dit coses que subscriurien també els professionals veterinaris. Sí que vull incidir, per exemple, en aquests punts d'acord primer, això que deia vostè del criteri clínic, de poder accedir a les dosis, als formats, inclús a la medicació humana quan es necessiti. Vull posar un exemple molt senzill que segur que vostè coneixerà, que és, per exemple, el d'un medicament que es diu Glucantime, que és per tractar en salut animal, és per tractar la leishmaniosi, que justament abans en parlàvem. És un medicament que no es dona amb recepta veterinària al d'humà, no es pot aconseguir,
i que la compra del medicament veterinari, del medicament animal, suposa més del doble de cost del tractament d'aquest animal, que són uns tractaments de xoc, però és una malaltia crònica i, per tant, allò que parlàvem també fa uns dies de l'accés a tractaments, bueno, i avui, de l'accés a tractaments, el cost, crec que és important que trobem aquest punt de com garantim que els animals tinguin els tractaments. Vostè també deia que això no és un problema econòmic, i amb això hi puc estar d'acord, i de fet repetiré el que vaig dir quan vam defensar aquesta subcomissió, que és que nosaltres no defensem els interessos econòmics de ningú. Nosaltres el que volem és que els tutors dels animals que tenen problemes de salut tinguin accés ràpid i fàcil als tractaments que aquests animals necessiten. És per això també que vam proposar aquesta subcomissió, perquè puguem trobar aquesta manera. Em repetiré l'altre dia el que li vaig dir al seu homòleg del Col·legi de Veterinaris. Crec que la solució l'hem de trobar negociant i l'hem de trobar en la llei del medicament, que és la llei, la norma, que ha de dir exactament qui fa què i quin és l'accés que es pot tenir a quin tipus de medicament. Amb una cosa, si no serà tot tan maco, sí que discreparé. I, de fet, discreparé, i hem discrepat en una reunió que hem tingut abans d'aquesta compareixença, però l'altre dia va venir la directora de l'EMS i em va mig donar la raó, que és en el tema de la disponibilitat. No existeix aquesta disponibilitat immediata a tots els territoris de l'Estat. És possible que en llocs grans existeixi aquesta disponibilitat, però no en tots els territoris de l'Estat d'alguns medicaments. I segurament, perquè no sigui dolent del tot, això enllaça una mica en què es pugui accedir a medicaments humans i que estan disponibles. Però és cert que hi ha medicaments que són difícils de trobar i que les persones que van al veterinari que necessiten un medicament urgent, si no els hi dona el veterinari aquest tractament, és molt difícil de trobar. Jo m'hi he trobat personalment i no visc en un lloc petit, visc en un municipi de 10.000 i pico habitants, vull dir, no és un micropoble. I, de fet, la directora de l'EMS em va donar la raó i em va dir que sí que era cert que existien aquests problemes d'abastiment, diguéssim. I, per últim, sí que li voldria comentar, perquè vostè fa molt d'èmfasi en la separació entre la prescripció i la dispensació, i també ho vaig comentar amb la directora de l'EMS, existeixen grups, grans grups, que tenen hospitals veterinaris i farmàcies veterinàries. De fet, en vam buscar un exemple, li vaig passar a la companya de Sumar, que de fet tenen l'hospital veterinari i la farmàcia veterinària, un al número 9 d'un carrer i l'altre al número 11. I aquesta gent està prescrivint i dispensant. Llavors, això és un greuge comparatiu amb el petit veterinari que no pot dispensar el medicament a la seva clínica. Però si munta una farmàcia veterinària perquè un és el propietari del negoci però no el propietari de la clínica, ja, però és que això és trilerismo. Llavors, o tots, ara anava a dir una cosa que no diré perquè és políticament incorrecta, però és igual, o tots blanc o tots negre, diguéssim, hem de mirar de veure, perquè si les grans cadenes, que al final sí que són els que estan fent això per forrar-se, poden fer-ho, perquè el veterinari del meu poble no em pot dispensar el medicament que, repeteixo, en algunes ocasions no trobo, o no trobo en les dosis que toca, o no trobo en el format que toca, o no trobo perquè el necessito domar i no me'l dispensen, i el glucantime de la meva gossa, que per sort no n'ha de prendre, però me l'han d'enviar de no sé on i em trigarà 3 dies, no? Per tant, jo crec que això sí que és una cosa que hem de posar sobre la taula perquè xoca directament amb el que vostè estava defensant. Moltes gràcies i dir-li això, que espero que ens puguem posar d'acord i que al final tothom hi surti guanyant, sobretot els nostres animals de companyia, que són la nostra família. Moltes gràcies. Muchas gracias. Grupo Plurinacional Sumar. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, discúlpeme que haya llegado un poco tarde a su comparecencia, pero estaba en la comparecencia de la ministra y así vamos todo el tiempo. Muchas gracias por venir a comparecer hoy y por traernos este tema, que yo creo que es uno de los debates centrales en los que vamos a estar en esta comisión. Y, bueno, en este sentido, ¿no?, usted ha planteado muy claramente que su modelo, ¿no?, el modelo que usted defiende es el modelo
de la ley, tal y como lo marca la ley, ¿no? La separación entre la prescripción y la dispensación. Y en este sentido, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, nosotros defendemos, ¿no?, el modelo de farmacia basado en la accesibilidad y la responsabilidad profesional, en particular, ¿no?, cuando es un modelo único en Europa, ¿no?, que plantea un farmacéutico o una farmacia en la mayoría de los casos, pero aún así sí que es cierto, ¿no?, de que muchas entidades y nos están trasladando esta preocupación precisamente por el reto que supone la dispensación. Ahora lo contaba la compañera de Esquerra Republicana, en regiones rurales, o no hace falta que sean regiones rurales, o sea, es decir, en municipios, como decía ella, también conozco muy bien el municipio del que habla, ¿no?, y que no son tampoco muy pequeños, pero que por la disposición territorial pues no tienen esa misma facilidad, pero no solamente para eso, sino para muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces responde a una realidad territorial de nuestro país que yo creo que debe agravarse mucho más precisamente en esas regiones rurales. Yo pienso, por ejemplo, en cómo tiene que ser en Castilla, ¿no?, con tanta dispersión territorial, es decir, es un reto. Y al mismo tiempo también los retos de dispensación para algunos animales, ¿no? De cómo algunos medicamentos pues no son buenos para ciertas razas de perros, para otras no, y que no siempre el farmacéutico lo sabe. Bueno, como que aquí hay un reto general, ¿no? Entonces sí que es cierto que con la Ley de Salud Pública nosotros permitimos la cesión para garantizar precisamente que estos retos no se dan, pero al mismo tiempo queríamos preguntarle, ¿no?, ¿cómo cree usted que debemos hacer para garantizar esa disponibilidad en todo el territorio? Es decir, ¿cómo garantizamos la erradicación de ese reto y de que, al mismo tiempo que mantenemos este modelo, pues que el consumidor, que las familias no se encuentran con este reto? Después, usted, bueno, pues se ha adentrado mucho en la concepción del One Health, ¿no?, y de la cuestión de la bioseguridad y cómo el uso de medicamentos muchas veces, bueno, pues puede tender precisamente, ¿no?, pues a esas resistencias a antimicrobianos, resistencias antibióticas, etcétera. Y usted ha planteado que uno de los principales problemas que tenemos como sociedad, ¿no?, está vinculado al mal uso en el sector veterinario. Y me disculpará, ¿no? Vale. Porque esto también es una cuestión que se nos ha trasladado, ¿no?, de que actualmente los datos lo que indican es que la mayor parte de los retos de resistencias vienen del sector humano más que del sector veterinario, ¿no? Entonces, creemos que sería interesante conocer cuáles son las medidas que se están haciendo para que quede en constancia en esta comisión, no que desconozcamos, pero para que quede constancia en esta comisión, cuáles son las medidas que se están haciendo para garantizar que esas resistencias no se dan en el sector humano y cómo pueden implementarse mejor también en el sector veterinario para evitarlo, más allá de esta ley que acabamos de comentar. Y por último, que es una pregunta que quizás no tiene usted la respuesta porque no es exactamente de la cuestión que usted ha hecho su comparecencia, pero sí que, bueno, nosotros tenemos una gran preocupación vinculada con la salud pública y con la profesión de veterinarios, que, como sabrá, pues tienen un riesgo de 2,5 veces más posibilidades, ¿no?, de sufrir un suicidio. Entonces, entre muchos motivos, ¿no?, en las condiciones laborales, bueno, hay una serie de cuestiones, pero sí que se han identificado en los estudios que uno de los elementos por el que se puede dar esto es precisamente por el acceso a medicamentos sedantes, ¿no? Entonces, en este sentido, entendemos de que hay más profesiones que tienen acceso a esos medicamentos y una de esas profesiones es el sector farmacéutico. ¿Cuáles son las medidas que se toman en el sector farmacéutico para que estas situaciones, para que estas cuestiones no se den? Muchas gracias. Gracias por el grupo parlamentario Vox. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Aguilar, muchas gracias. Aquí hay un debate que conviene no desviar y además lo ha dicho usted también. No estamos ante una cuestión corporativa, como ha dicho usted muy bien. Estamos ante un problema sanitario en el ámbito veterinario y en concreto de cómo funciona el sistema cuando hay que tomar decisiones sobre el terreno también por parte de los veterinarios, porque hay algo evidente, el veterinario al final es el que está delante del problema.
es quien diagnostica, quien conoce la explotación, quien asume la responsabilidad y quien decide también en el tema animal, ¿no? Y eso al final no es sustituible. Por eso le quería preguntar, ¿comparte usted que el veterinario debe seguir siendo el centro del sistema en todo lo que afecta al medicamento veterinario a la hora de diagnosticar y también de solicitar un determinado medicamento? Porque a partir de ahí se ordena todo lo demás. Es decir, nadie discute que el farmacéutico tiene el papel fundamental de dispensar esos medicamentos, pero además tiene que tener el control, la trazabilidad, pero una cosa es complementar y otra cosa sería interferir a nivel de estas normativas que están surgiendo a nivel burocrático. Y la sensación que trasladan muchos profesionales en el ámbito veterinario, como estamos en esta subcomisión, que es la situación de la profesión veterinaria, es que estamos entrando en un modelo burocrático donde las decisiones clínicas empiezan a depender demasiado de procedimientos burocráticos, administrativos, normativos, que no están adaptados a su propia profesión, ¿no? Por eso le planteo, ¿cree que el equilibrio actual entre veterinarios y en el ámbito farmacéutico es el adecuado o estamos generando fricciones con este tipo de modelos innecesarias por un exceso también de regulación? Porque cuando hay fricción en ese sistema sanitario, que es muy importante, algo no está funcionando, ¿no? Entonces, aquí hay algún problema que habrá que dirimir entre las partes. Y hay una cuestión muy concreta. En el campo, muchas decisiones tampoco pueden esperar. Es decir, el veterinario a veces tiene que actuar de manera rápida. Cuando hay un problema sanitario en una explotación, por ejemplo, en una explotación agroganadera, pues el tiempo cuenta. Por eso, ¿piensa usted que el modelo actual, con tantos controles y requisitos, que no estoy hablando de que sea malo controlar, por supuesto, pero también hay un criterio por parte del veterinario desde el punto de vista sanitario, pero ha hecho una carrera y tiene un criterio, y puede ralentizar ese modelo que se está aplicando ahora tan excesivamente burocrático y normativo, decisiones que deberían ser ágiles para solucionar problemas sobre el terreno? Por eso, si eso ocurre, el problema no sería teórico, sería algo real. Y además hay otra cuestión de fondo. Un sistema sanitario tiene que basarse en la confianza con respecto a los profesionales que siempre hemos hablado. Hay muchos veterinarios que hoy tienen esa sensación que le he comentado antes de que esa confianza se ha debilitado y que la Administración no les deja o no confía en ellos y consideran pues, que simplemente tienen que ser pues un dispensador a través de una plataforma burocrática y que ellos ya pues, no tienen ningún tipo de criterio, ¿no? Que no se les escucha y que se les controla cada vez más. Por eso, ¿cree que el modelo actual confía en ese criterio del veterinario o lo sustituye por ese sistema burocrático del que estamos hablando cada vez más rígido? Y en paralelo, ¿no cree que también el farmacéutico se ve atrapado en un marco también excesivamente burocrático que complica su labor más de lo que la mejora? Porque a veces el problema no son los profesionales, desde nuestro punto de vista. El problema a veces es el modelo que está creando fricciones entre las partes, ¿vale? Y luego, vuelvo a repetir, yo creo que veterinarios, creemos nosotros en nuestro grupo parlamentario, que veterinarios y farmacéuticos no deben competir, se necesitan y se complementan y tienen que funcionar perfectamente. Y bueno, el sistema solo funciona si cada uno asume su papel de manera clara, ¿eh? El veterinario decide, tiene criterio, el farmacéutico garantiza el control, la dispensación y la norma tiene que acompañar, no bloquear, no causar fricciones, ¿eh? Y por eso, simplemente, ¿estamos hoy en ese equilibrio? Le pregunto, ¿o lo estamos perdiendo? ¿Estamos creando unas fricciones y unos distanciamientos cada vez mayores? Porque si lo hemos perdido con toda esta burocracia, y estamos también dañando a la propia eficacia sanitaria del propio sistema. Y luego, por otra parte, yo creo que aquí tenemos que hablar de cuestiones sanitarias, cuestiones veterinarias y tal, más que de criterios ideológicos o teorías animalistas que no aportan nada aquí al debate. Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista, por favor. Gracias, presidente, y gracias también al presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos por comparecer hoy y trasladarnos la visión de la profesión farmacéutica. Como ya se ha ido señalando estos días, uno de los objetivos de esta subcomisión es analizar cómo funciona actualmente el sistema de medicamentos veterinarios y qué aspectos podrían mejorarse para garantizar tres
cuestiones que son fundamentales: la seguridad del medicamento, el acceso a los tratamientos y la protección de la salud pública. En este contexto, pues nos parece esencial escuchar su perspectiva, también porque creemos que este debate debe abordarse desde una perspectiva constructiva y de cooperación entre profesiones sanitarias. Me gustaría plantearle algunas cuestiones concretas. En primer lugar, nos comentaban hace un par de comparecencias la dificultad que existe para cumplir la cascada terapéutica, y querría saber su opinión sobre la prescripción de medicamentos de uso humano por parte de los veterinarios. En segundo lugar, querría plantearle una cuestión que creemos que es importante, como decía, que es la cooperación entre profesionales sanitarios. En el ámbito del medicamento veterinario intervienen principalmente veterinarios y farmacéuticos, y desde la perspectiva del Consejo, ¿qué mecanismos o espacios de colaboración cree que podrían reforzarse entre ambas profesiones para mejorar el uso responsable de los medicamentos y facilitar el acceso a los tratamientos cuando son prescritos? Ha señalado que considera que el problema de disponibilidad es por el tema de los formatos de medicamentos veterinarios, formatos pequeños. La semana pasada la EMS nos comentaba que están trabajando con los laboratorios y que están empezando a mejorar, pero desde su experiencia cree que hay otros aspectos del sistema actual que podrían mejorarse para garantizar que los medicamentos estén disponibles y que puedan, pues, llegar de forma ágil a quienes los necesitan. Y, por último, desde una perspectiva más general, pues esta subcomisión tiene como objetivo analizar la situación, y me gustaría preguntarle cuáles diría que son hoy los principales retos del sistema de medicamentos veterinarios en España y qué podría mejorarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Agradezco al señor Aguilar su intervención y en el día de hoy su tiempo y su paciencia para con todos nosotros en esta Cámara. Y además es la segunda vez que tengo la oportunidad de llevar su intervención. La otra vez fue en la Subcomisión de Salud Mental. Y agradecerle también sus aportaciones y su disponibilidad en esta subcomisión para el estudio de la situación del sector veterinario, en la que hoy abordamos además un elemento clave del sistema, que son la red de oficinas de farmacia y el papel de los farmacéuticos en la dispensación de medicamentos veterinarios en la salud pública bajo el enfoque One Health. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos subrayar, en primer lugar, nuestro reconocimiento al trabajo de todos los farmacéuticos españoles. Son más de 81.000 farmacéuticos, también en el ámbito de los medicamentos de uso veterinario, garantizando su calidad, seguridad y trazabilidad y acercándonos tanto al medio urbano como al medio rural, especialmente en este último, donde muchas veces la oficina de farmacia se convierte en el primer y casi único recurso sanitario disponible. En el Partido Popular defendemos un modelo de colaboración leal entre veterinarios y farmacéuticos que ponga en el centro la salud y el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la protección de la salud humana. Creemos firmemente que cada profesión debe ejercer al máximo sus capacidades, pero siempre desde el respeto mutuo y la coordinación, no desde la sustitución y la invasión de funciones. Pero también es cierto que nos preocupan que determinadas normas recientes, especialmente en materia de prescripción, dispensación y registro de antibióticos y otros medicamentos veterinarios, estén generando una carga burocrática excesiva tanto a las clínicas y hospitales veterinarios como para las oficinas de farmacia, con el consiguiente riesgo que se puede producir de desabastecimiento, encarecimiento de tratamiento, ya lo ha comentado usted, y dificultades añadidas a lugares críticos de la España rural. El Partido Popular ha venido reclamando diálogo real con los profesionales, proporcionalidad en las obligaciones y un marco regulatorio claro, estable y previsible. Por todo ello, el Grupo Popular apuesta por reforzar la seguridad y el uso responsable de los medicamentos veterinarios, muy especialmente los antibióticos, para combatir las resistencias antimicrobianas, pero sin criminalizar a los profesionales ni poner en riesgo la atención a los animales de compañía y de producción. Aprovechar la capilaridad de la red de oficinas de farmacia para mejorar el acceso a medicamentos veterinarios en todo el territorio, garantizando la correcta dispensación y la coordinación con el veterinario prescriptor. Impulsar desde el consenso las reformas necesarias para simplificar trámites, clarificar responsabilidades y asegurar que ninguna decisión normativa se toma de espaldas a quienes están cada día detrás del mostrador de una farmacia o de una consulta veterinaria. Con este espíritu constructivo, pero también exigente, y con el objetivo de la elaboración de un documento
final de consenso entre todos los grupos parlamentarios, pues nos gustaría conocer su visión sobre estos retos y posibilidades de soluciones, haciéndole una serie de cuestiones, una serie de preguntas. La primera es cómo valora el Consejo General la situación actual de dispensación de medicamentos veterinarios en las oficinas de farmacia, pero fundamentalmente y especialmente en el medio rural, y qué cambios considera necesarios para que se pueda mejorar el acceso, pero sin comprometer la seguridad y el control del uso de estos medicamentos. Se habían comentado en otras comparecencias que existía el caso de desabastecimiento o problemas derivados para obtener medicamentos de uso veterinario. Ha comentado usted que eso no existe, es decir, o que seguramente se puedan solucionar en una temporalidad mínima. Esto, para que nos aclare si esto es correcto lo que le acabo de preguntar. En relación con la normativa vigente sobre la prescripción, registro y dispensación de antibióticos de uso veterinario. Si considera que la carga burocrática que soportan hoy los farmacéuticos es proporcionada y qué medidas concretas propone para simplificar procedimientos sin debilitar la lucha frente a las resistencias antimicrobianas. Y sobre este sentido, y lo ha comentado, pero en algunas ocasiones los envases farmacológicos no se ajustan muchas veces a las unidades de tratamiento que necesitan los animales, como puede ser por la variabilidad de pesos que tienen estos. ¿Podrían estos sobrantes de tratamiento suponer un problema para la salud pública? Desde la perspectiva de la profesión farmacéutica, ¿qué modelo de relación y coordinación considera el más adecuado con los veterinarios para evitar solapamientos y conflictos competenciales y garantizar que cada prescripción veterinaria se traduzca en una dispensación responsable, bien informada y trazable? Y por último, y pensando en el futuro del sector veterinario y de la red de farmacias, ¿qué cambios normativos o de política farmacéutica considera prioritarios para reforzar el papel de las farmacias en la dispensación de medicamentos veterinarios, mejorar la atención de la España rural y favorecer un verdadero enfoque One Health? Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues el señor Aguilar tiene... Bueno, su turno. no sé si voy a ser capaz, pero voy a intentarlo. Mire, ante la pregunta de si se debieran poder utilizar los medicamentos humanos, sí, vamos, bajo mi punto de vista, y además está contemplado como lo que es una prescripción excepcional. En cuanto al coste, he traído unos datos, porque yo creo que esto también es bueno. Mire, con presentaciones idénticas entre clínicas y farmacia, entre lo que es diferencias de hasta un 7% inferiores en farmacia. Le voy a decir un ejemplo. Una presentación de 500 miligramos, 125 miligramos de amoxiclavulánico, 30 comprimidos humanos, cuesta, humano, 5,84. Si esto lo llevamos a la veterinaria, cuesta 94,5. ¿Ok? Con lo cual yo creo que ya he dicho el tema de los costes. Les he dado el ejemplo de lo que está pasando en el Reino Unido, si hablamos de costes. Con respecto, le quería contestar a la señoría de Vox. Yo me he querido siempre referir a todo lo que es animal de compañía. Nosotros no entramos en el tema de las explotaciones ganaderas. O sea, toda mi intervención ha sido alrededor de las clínicas de veterinaria, que entiendo que hay que tener el mismo control. Pero miren, aquí hay una cosa que a mí me parece que es muy importante. Nuestros compañeros veterinarios lo que quieren fundamentalmente es estar incluidos dentro de los grupos de los sanitarios, como no puede ser de otra manera. Pero para eso hace falta que se rijan por los sistemas de sanidad, no por los sistemas de agricultura, que son distintos. Cada uno tiene sus historias, pero el mundo de la sanidad tiene sus controles y tiene sus registros, porque tiene una importancia ese medicamento. Y, por lo tanto, claro que son... Nunca en la vida un farmacéutico habrá pensado que un veterinario no es un profesional sanitario. ¿Pero cómo vamos a pensar eso? Pero es que sus establecimientos no son sanitarios y no lo son por culpa de esto, porque no tienen la dependencia ni las normas que rigen la sanidad. Y ahí es donde donde está el problema. Con lo cual, todo nuestro apoyo a esto. Cuando hablamos de las burocratizaciones, yo no voy a entrar si la norma es mucho o poco. A mí sí que es verdad que me ha parecido en algunos casos pues que
tener que hacer algunas cosas no las comprendo y que a lo mejor se ha pasado de frenada en este decreto en algunos puntos. Pero también les voy a decir una cosa, porque quiero corregirlo, porque además les quiero decir dónde ustedes lo pueden encontrar. Mire, mi compañero y homólogo, el presidente de los veterinarios, y creo que en las últimas intervenciones de hoy he oído algo así como que tienen una burocratización excesiva porque tienen que estar registrando en 2 sistemas. Perdón, entren ustedes en la página de la Agencia Española del Medicamento. Esto no es así. Solamente son las explotaciones ganaderas. Las clínicas veterinarias no entran en la notificación de su ABET. Yo no lo digo yo, lo dice la Agencia Española del Medicamento. Las explotaciones sí, ahí sí que hay un doble control. Presvet y lo otro. Pero las clínicas de veterinaria, esto no es correcto. Sobre la disponibilidad de poder llegar a todos los núcleos, ustedes que conocen bien lo que es el mundo sanitario y el mundo de la farmacia, ¿ustedes saben que hay 22.200 farmacias en toda España? ¿Saben que tenemos la red de farmacias más importante de toda Europa? ¿Que el 70% de las farmacias están en el mundo rural? Pero ¿cómo no va a llegar el medicamento? ¿Saben ustedes que nosotros tenemos 5 veces más de referencias de medicamentos de uso humano, 1.200 productos dietéticos, 4.000 productos sanitarios y más de 40.000 productos no financiados? ¿Cómo no vamos a ser capaces de poder tener esos medicamentos en las farmacias? No, somos capaces, absolutamente capaces, como lo hemos demostrado desde el día 1 de enero, trabajando con el Ministerio de Agricultura. Pero cuando no existían prescripciones, difícilmente podía haber dispensaciones. No tiene nada que ver la situación de hoy, 25 de marzo, con la situación del día 1 de enero. Nada que ver. Por eso lo que les decimos, que abierto este debate, entremos en lo que está pasando. Entremos en lo que está pasando. Entonces, yo creo que esto es la parte importante. Decía antes la señoría de RC que había un poco de trilerismo. Pues sí, claro que efectivamente. Por eso hay que entrar en la profundidad de lo que está ocurriendo. No hay desabastecimientos de medicamentos, que es otro concepto, de la misma manera que lo hay en humanos. De la misma manera que la hay en humanos. Pero hay un principio que es básico. Yo no puedo prescribir. El papel del veterinario, y le respondo a su señoría, es hacer el diagnóstico y la prescripción, sin ningún tipo de duda. No va a hacer el farmacéutico ni el diagnóstico ni la prescripción de nada. El farmacéutico lo que tiene que garantizar es la dispensación del medicamento. Igual que hacemos en humana. ¿Y cómo hacemos también en los pueblos? Anda, es que en los pueblos la relación que hay entre los médicos y los farmacéuticos es súper estrecha y sabemos cuáles son las necesidades que se tienen. Pues en la veterinaria debería ocurrir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, si no hay ninguna diferencia. Sobre el tema de los medicamentos de humana y los medicamentos de veterinaria, en cuanto a los temas de los antibióticos, evidentemente que en los temas de los antibióticos de lo humano se han puesto muchísimas medidas, hasta medidas como son los formatos de los propios medicamentos. Es más, dentro de 4 días ustedes van a ver que ya los tratamientos van a ser para 20 días y que las cajas van a ser de 20 días. O sea, claro que se está haciendo trabajo en este campo. Pero no olviden otro tema que yo he oído también en estos debates con respecto a lo que está ocurriendo a ver si soy capaz de buscarlo entre las fichas, lo que está ocurriendo con respecto a las prescripciones que ha habido. Miren ustedes, aquí ha habido un problema, y es que ni los veterinarios sabían prescribir, ni los farmacéuticos sabíamos dispensar. Porque habíamos llegado todos a una situación tan ilógica, que no había prescripciones. Miren, en el sistema Presvet, el sistema del Ministerio, hay 1.700.000 recetas.
De esas 1.700.000 recetas, si yo las divido por las 7.000 clínicas que existen en España, los 30 días y los 10 meses que llevamos trabajando en este tema, suponen aproximadamente 0,8 recetas diarias. 0,8 recetas diarias. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver tenemos que ver lo que ha pasado en los países fuera de aquí, ¿no? Ahí tenemos el caso que les he estado contando del Reino Unido, que no se lo cuento yo, porque aquí yo he intentado no venir con datos de los farmacéuticos, sino con datos que dicen los compañeros de veterinarios, sus organizaciones o tipos como la autoridad competente, la autoridad de la competencia del Reino Unido. Y esto es lo importante, no lo perdamos, no perdamos de vista. El medicamento no es un bien de consumo. No puede ser que encima de una mesa de cualquier persona pueda haber un bote de lorazepam sin la receta correspondiente, porque eso no es ir a favor del One Health. El concepto de One Health es salud y es sanidad. Y hay otros intereses legítimos, importantísimos, que habrá que controlarlos, pero el problema del medicamento hay que ponerlo en las manos del que es el experto en medicamento, el problema del diagnóstico hay que ponerlo en las manos del que es el responsable del diagnóstico, y les aseguro que entre los veterinarios y los farmacéuticos nunca ha habido ningún problema hasta que ha aparecido este decreto con todo este problema de las prescripciones y de las dispensaciones. La relación que tenemos la tenemos hasta de vecinos, porque ellos están en la tercera y la cuarta planta del mismo edificio donde nosotros estamos en la sexta y la séptima. Y la relación con el Consejo General de Veterinarias es excelente. Y creo que tampoco ellos comparten ciertas cosas de muchas manifestaciones, historias, películas que ha habido a lo largo de todo el territorio nacional. Con lo cual, nosotros simplemente decirles que estamos a su disposición para entregarles toda la información que ustedes consideren oportuna desde el punto de vista técnico, y que tengan claro que es la ley de garantías, la ley más importante que tenemos desde el punto de vista de la salud, la ley que tiene que marcar, como marca en estos momentos, cuál es y cuál tiene que ser el futuro de nuestra salud. Y en ese futuro de nuestra salud, España somos líderes. En España no hay medicamentos falsificados porque tenemos un sistema que lo impide. Sin embargo, sí existen en otros países que, bueno, pues que tienen otros sistemas de no control y de las cosas van de otra manera. Yo creo que en eso es lo que tenemos que estar orgullosos como país, como sanitarios, y yo nada más, presidente. Muchísimas gracias. Antes de que nadie se levante, hay que levantar formalmente la subcomisión. Tenemos una reunión para hablar de cómo seguimos, presidente, que a estas horas... ¿Todavía? A estas horas ya no es posible, con lo cual ya veremos cómo lo organizamos. ¿La vicepresidenta segunda insiste con las PNLs empezar ahora? Lo dejamos para mañana, que estaremos un poquito más frescos. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por la resistencia física. Mañana más.